Buenas tardes, profesoras y compañeras. Nuestro alimento del día de hoy es pizza española. A modo de introducción, podemos decir que los principios generales de higiene de los alimentos del Codex Alimentarius constituyen una firme base para garantizar la higiene de los alimentos, haciendo hincapié en los controles esenciales en cada fase de la cadena alimentaria y recomendando la aplicación del sistema de análisis de riesgo y de puntos críticos de control HACCP, siempre que sea posible para potenciar la inocuidad de los alimentos. El sistema HACCP permite determinar riesgos concretos y adoptar medidas preventivas para evitarlas. Es un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos basado en el control de los puntos críticos en la manipulación de los alimentos para prevenir problemas al respecto, ya que propicia un uso más eficaz de los recursos y una respuesta más oportuna a tales problemas. El sistema HACCP facilita la inspección por parte de las autoridades encargadas de regular el control de los alimentos y favorece además la confianza de los compradores en la inocuidad de los alimentos. Nuestra receta consiste en 125 gramos de masa prepisa, 50 gramos de tomate cherry, 50 gramos de queso mozzarella granulado, 30 gramos de jamón serrano, 25 gramos de rúcula. La ficha técnica de cada producto en cuanto a la rúcula, proviene de la marca Hojas French Cut, tipo verduras y hortalizas gourmet, formato caja, presentación preelaborada, gramaje 150 gramos, precio 1.750 pesos según jumbo.cl. Uso productos gourmet, ensaladas, pizzas, cóctel. Duración 10 días aproximadamente. En cuanto a los tomates cherry, provienen de la marca Hidrocampo, es un tipo de verdura gourmet, formato en caja, presentación preelaborada y a granel, gramaje 250 gramos, precio 1.390 pesos según jumbo.cl. Uso gourmet, cóctel, ensaladas, canapé y decoración. Duración 10 días. En cuanto al jamón serrano, proviene de la marca Los Astures, tipo jamón, formato envase de plástico, presentación al vacío, gramaje 100 gramos, precio 2.390 pesos según Lier.cl. Uso productos gourmet, cóctel, canapés como ítem principal. Duración 4 meses aproximadamente. En cuanto al queso mozzarella, proviene de la marca Quillayes, tipo queso, formato un envase de plástico, presentación granulado, gramaje 400 gramos, precio 2.499 pesos según jumbo.cl, duración 7 meses y uso para elaboración de pizzas. La masa de prepizza proviene de la marca Ideal, tipo prepizza, formato en una bolsa plástica, presentación, masa, gramaje 2 unidades, 500 gramos, precio 1.490 pesos según jumbo.cl, uso para realizar pizzas, duración 2 meses aproximadamente. Antes de comenzar con nuestro flujograma, tenemos que dejar en claro los siguientes conceptos. El Codex Alimentarius define como un punto crítico de control a una etapa donde se puede aplicar un control y que sea esencial para evitar o eliminar un peligro a la inocuidad del alimento o para reducirlo a un nivel aceptable. Un punto de control no necesariamente al estar fuera de control implica un peligro para la seguridad de los alimentos, pues existe alguna etapa posterior que pueda eliminar este riesgo. En cuanto al límite crítico, constituye un criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso de una determinada fase. En cuanto al flujograma de nuestra preparación, la etapa de recepción constituye un punto crítico de control por sí mismo, por lo que el queso mozzarella, el jamón serrano, el tomate cherry y rúcula deberán controlarse eficazmente. Para las 4 preparaciones deberemos prestar especial atención en la temperatura del transporte, la higiene del transportista y las condiciones del transporte. Deberemos fijar nuestra atención en los criterios de aceptación y rechazo de todos estos productos, los cuales deberán seguir una temperatura de 0 a 4 grados Celsius y además cumplir con los criterios de aceptación y rechazo como dije anteriormente. Como segunda etapa tenemos la etapa de almacenamiento, la cual será un punto crítico de control tanto para el queso mozzarella como el jamón serrano y un punto de control para el tomate cherry y la rúcula. El queso mozzarella y el jamón serrano necesitan de temperaturas de refrigeración para la conservación de sus propiedades en óptimas condiciones, mientras que el tomate cherry y rúcula, si bien necesitan temperatura de refrigeración, existe una etapa posterior
que podría eliminar el riesgo, para lo cual no es necesario establecerlos como punto crítico de control. Esta etapa va a ser la sanitización de ambas verduras. En cuanto a la siguiente etapa, la preparación constituye un punto crítico de control para el tomate cherry y la rúcula, en la cual se va a sanitizar ambos productos, eliminando el riesgo de supervivencia de microorganismos patógenos, y para lo cual no existe una etapa posterior que elimine el riesgo. En esta etapa se va a porcionar el queso y el jamón serrano. En cuanto a la etapa de preparación, constituye un punto de control crítico para el tomate cherry, la rúcula, y un punto de control para el queso mozzarella y el jamón serrano. En cuanto al queso mozzarella, en esta etapa se va a retirar el producto de la cámara de refrigeración y se va a porcionar en la cantidad solicitada. Vamos a rallar la cantidad necesaria y vamos a refrigerar previamente rotulado en una cámara de productos en tránsito hasta su utilización. En cuanto al jamón serrano, en esta etapa se va a retirar de la cámara de refrigeración, se va a sanitizar el envase con algún pulverizador con alcohol y vamos a refrigerar nuevamente en la cámara de productos en tránsito hasta su utilización. En cuanto al tomate cherry y la rúcula, constituye un punto crítico de control, como había dicho anteriormente, debido a que en esta etapa ocurre la sanitización de ambos vegetales. Se van a sumergir en una solución de cloro, 1 cc de cloro por 1 litro de agua durante aproximadamente 10 minutos y finalmente se enjuaga. Luego se realizarán las operaciones preliminares de corte y se reservará refrigerado hasta el momento de su utilización. En cuanto a la etapa de cocción, constituye un punto crítico de control, pues en esta se va a controlar la temperatura y el tiempo de cocción a aproximadamente 180 grados Celsius por un tiempo de 8 a 10 minutos aproximadamente. Luego de finalizada la cocción, se adicionarán el tomate cherry y la rúcula. En cuanto al almacenamiento, constituye un punto crítico de control. La pizza ya porcionada se lleva a una gastronorma y se mantiene en un horno mantenedor de calor a una temperatura de 90 grados Celsius en forma continua. Luego tenemos la etapa de distribución, que también constituye un punto crítico de control, donde las pizzas porcionadas deben mantener una temperatura constante de 65 a 70 grados Celsius y no deben superar las 2 horas de distribución. Los equipos que se utilizarán en la recepción es un termómetro, en el almacenamiento una cámara de refrigeración, en la preparación utilizaremos un sanitizante yodado o clorado, en la cocción utilizaremos un horno convector, en el porcionamiento utilizaremos una gastronorma, en el almacenamiento un horno mantenedor, en la distribución una vitrina mantenedora. Como pueden ver la simbología, el triángulo azul corresponde al punto crítico de control y el círculo naranjo a un punto de control. Para la elaboración de nuestra pizza, establecemos como punto de control el estado de conservación y orden y limpieza de la planta física, de los equipos y los utensilios. Debe existir un adecuado orden y limpieza de las dependencias de la planta física, los equipos y utensilios, y además que estos se encuentren en condiciones de limpieza que aseguren una producción inocua de la preparación, en este caso la pizza española. Si es que existiese alguna desviación en parámetros establecidos, puede resolverse en una etapa posterior, siempre y cuando no afecte la calidad de las preparaciones. En cuanto a otro punto de control, tenemos que la temperatura de almacenamiento refrigerado del tomate cherry y la rúcula preelaborada constituyen un punto de control. Otro punto de control es la temperatura de almacenamiento refrigerado del tomate cherry y la rúcula preelaborada. Se debe controlar la temperatura de ambos ingredientes en cámaras de refrigeración, pero si ocurriese alguna desviación en la temperatura de almacenamiento de ambos ingredientes, existe una etapa posterior que elimina el riesgo de la contaminación, la sanitización. Otro punto de control es el porcionamiento del gramaje de la pizza en producción. Si el porcionamiento del gramaje de las porciones de los alimentos estipuladas, 280 gramos, se desvía de la planificación, puede resolverse en una etapa posterior. En la etapa de distribución y servicio puede porcionarse en el gramaje necesario. En cuanto al establecimiento de los puntos críticos de control de nuestro flujo de producción, establecemos como punto crítico de control a las buenas prácticas de manufactura. El lavado de manos, higiene del manipulador, el uso de mascarilla y cofia constituyen un peligro significativo para la inocuidad de los alimentos. El límite crítico lo realizaremos mediante la vigilancia de las buenas prácticas de manufactura mediante un checklist de las especificaciones que se debe tener según la norma técnica, según el correcto y oportuno lavado de manos, uso de mascarilla y cofias.
Se debe controlar las buenas prácticas de manufactura por parte de los manipuladores desde la etapa de recepción hasta la etapa de distribución. En cuanto a la temperatura del transporte de los productos a recepcionar, como por ejemplo el queso mozzarella, el jamón serrano al vacío, el tomate cherry y la rúcula preelaborada, constituyen un punto crítico de control. Los límites críticos es la temperatura de 0 a 4 grados Celsius. Se debe controlar la pérdida de la cadena de frío de los productos alimenticios durante su transporte y así evitar recepcionar alimentos deteriorados y o que posean una calidad inferior a la solicitada y así una generación de alguna enfermedad de transmisión alimentaria. Además, no existe una etapa posterior que disminuya el riesgo de contaminación de los productos. También, un punto crítico de control constituye la temperatura de recepción medida al centro del producto, queso mozzarella a 0 o 4 grados Celsius y el jamón serrano a la misma temperatura. Como límite crítico tenemos de 0 a 4 grados Celsius. Se debe controlar la pérdida de la cadena de frío de los productos alimenticios durante su transporte y así evitar recepcionar también alimentos deteriorados y que posean una calidad inferior a la solicitada. Como en la etapa anterior, no existe ninguna etapa posterior que va a disminuir el riesgo de contaminación del producto. Otro punto de control es la temperatura de almacenamiento en la cámara de refrigeración del queso mozzarella y el jamón serrano al vacío. El límite crítico es de 0 a 4 grados Celsius. Se debe mantener los productos refrigerados a una temperatura adecuada que asegure la inocuidad de los alimentos y así evite posibles desviaciones que van a disminuir la calidad de los productos y pueden provocar la generación de alguna enfermedad de transmisión alimentaria a nuestros comensales. Además, no existe una etapa posterior que vaya a disminuir el riesgo de contaminación. También, como punto crítico de control, tenemos la temperatura y tiempo de cocción de la pizza. El límite crítico se debe cocinar todos los ingredientes, a excepción de la rúcula y el tomate cherry, hasta que estos alcancen una temperatura mayor o igual a 70 grados Celsius en el centro del producto por 10 minutos aproximadamente. Se debe cocinar la preparación hasta alcanzar una temperatura óptima que asegure la eliminación de microorganismos patógenos, tales como Listeria monocytogenes, para el queso mozzarella y el jamón serrano, debido a que ésta resiste elevadas temperaturas que pueden alcanzar hasta los 50 grados Celsius. Además, no existe una etapa posterior que vaya a disminuir el riesgo de contaminación. Otro punto crítico de control es el tiempo y la temperatura de la mantención de la pizza en el horno mantenedor. Deberemos mantener la pizza a una temperatura de 65 grados Celsius por un tiempo no superior a 2 horas. Además, no existe una etapa posterior que disminuya el riesgo de contaminación de la pizza ya cocida, si es que ésta disminuye su temperatura por un tiempo superior al estimado. Si existen desviaciones en los límites críticos, puede existir crecimiento bacteriano con un eventual riesgo de la generación de enfermedades de transmisión alimentaria. El siguiente punto crítico de control es la dosificación y el tiempo de sanitización de la rúcula preelaborada. El límite crítico es la dosificación a 1 ml por 1 litro de agua por el tiempo 10 minutos. La rúcula se va a adicionar cruda, por lo que no existe una etapa posterior que disminuya el riesgo de contaminación de la preparación. Bacillus cereus, Listeria monocytogenesis, puede encontrarse en el suelo y también contaminar nuestros alimentos, al igual que Escherichia coli, a través del riego con agua contaminada. Entonces, si no logramos una sanitización correcta, podemos generar alguna enfermedad de transmisión alimentaria a nuestros clientes. Al igual que el punto anterior, la dosificación y tiempo de sanitización del tomate cherry a granel constituye un punto crítico de control. También el límite crítico será establecido por la dosificación, que es 1 ml por 1 litro de agua por el tiempo que serán 10 minutos. Al igual que el alimento anterior, el tomate cherry se adicionará crudo, por lo que no existirá una etapa posterior que elimine el riesgo de contaminación de la preparación. Para concluir, podemos decir que la aplicación del sistema HACCP da buenos resultados si es que la dirección como el personal se comprometan y participen plenamente. Para esto, las empresas deben capacitar a su personal con respecto a la introducción de un plan HACCP en una industria o central de alimentación de un casino, con el fin de poder corregir cualquier desviación que pueda producirse en el proceso productivo y que el personal pueda adoptar medidas para controlar cualquier riesgo que se pudiese presentar. Muchas gracias por su atención.